Leopoldo Pérez Sánchez nos viene a echar unas gotitas en los ojos con algunas de las cosas más actualizadas de aquí. Él es político, él es de origen reformista y nos viene a decir qué debemos hacer con Haití, qué debemos hacer con el cumplimiento de la ley, si algunos dicen que la resolución del Tribunal Constitucional no es justa, y si el muro después del evento del doctor Pedro Ureña procede más que antes, porque se demostró que con ese muro eso no hubiera ocurrido. Como no, muchas gracias, don Julito, por invitarme a su visto programa. Creo que el hecho del secuestro de los médicos dominicanos en la frontera es un hecho suficientemente grave como para reflexionar sobre la crisis fronteriza con los haitianos que comenzó antes del 44, cuando esa gente entendió desde el 21 y desde antes que nosotros no debíamos ser nación, sino provincia de ellos, de ese imperio que Balaguer decía que era más peligroso que el norteamericano. Realmente, porque los norteamericanos pueden venir aquí e irse, pero ellos no, ellos quieren quedarse para siempre. Pero yo creo que lo que le ha puesto la tapa al pomo en este momento es la gran crisis que hay migratoria en Centroamérica. Esos países, esas naciones prácticamente fallidas, incapaces de esos gobiernos corruptos de poner el orden en su población para que no vayan a otras naciones a violar los derechos que tiene toda nación a permitir que entre a quien le conviene, quien le simpatiza. Y eso debe ser motivo de reflexión especial para la clase política dominicana, que pensando en el espejo en que debiéramos vernos frente a un hecho de esa naturaleza que ocurriera en Haití, y que un grupo de esos, como en otras ocasiones lo han hecho en menor medida, tomaran ese ejemplo para ellos producirlo, porque en ese momento no sabríamos nosotros qué pasaría, porque la Fuerza de Defensa Dominicana, tolerante ahora con el CEFRON, constituido para que ellos no actúen y dejen pasar a la gente, en ese momento eso se superaría y ellos defenderían evidentemente, porque esa es la razón de su existencia como Fuerzas Armadas, la soberanía nacional. Ahora, reflexionando sobre el tema, recordamos que en el 2005 una comisión de dominicanos de alto nivel, encabezada por el doctor Radamés Batista, que era el director general de Frontera, el general Estrella Fernández, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, Pelegrín Castillo, Armando Armenteros, se trasladaron a Israel con el propósito de ver cómo orientarse sobre ese tema en el que los israelitas tienen especialidad, puesto que ocupan 20.000 kilómetros cuadrados rodeados de enemigos y han tenido que construir un muro para paralizar a palestinos en la Franja de Gaza y a otras naciones que quieren ocupar el espacio que ellos ocupan ya. Entonces esa comisión, encabezada por esas personalidades, se trasladó a la patria de Ben Gurión y conversando con las autoridades lo orientaron sobre esa gran experiencia que ellos tienen e incluso ofrecieron apoyo de tipo logístico y de tipo técnico, tecnológico, para hacer ese muro. Porque decía Sharon en un viaje que hizo a la República Dominicana, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad frente a Haití si no tenemos un muro. Porque aunque el muro no resuelve todos los problemas, ocurre lo mismo que en la casa de uno, que uno tiene cerradura y uno tiene candado, que lo puede romper el que quiere venir, pero se le hace más difícil. Es decir, que no hay solución del problema de la frontera dominico-haitiana sin el muro. Porque esa gente llegó a acuerdos que nunca cumple en el año 29 y en el año 37 ya tenían 5.000 kilómetros en los bolsillos y hubo que soportarlo y dejarle los 5.000 kilómetros, con lo cual se convirtieron en 27.000 kilómetros al lado nuestro.
A mí La presencia de Singapur en el mundo, con menos de 800.000 kilómetros cuadrados, ese estado ciudad, con un per cápita de más de $50.000 anuales por habitante, demuestra que no hace falta tener un gran territorio como para ser una nación progresista y respetable. Haití tiene 27.000, lo que no tiene es gobierno. Por eso, conversando en estos días con unos amigos haitianos distinguidos que viven aquí, nos decían: no hay solución en Haití sin el muro de ustedes. Esa es la solución pacífica, porque ante la imposibilidad que tiene el gobierno haitiano por falta de recursos y a veces por falta de voluntad de una clase política de un 5% de la población que tiene ese país esclavizado toda la vida, no hay posibilidad de que ese país salga avante. Y todos los años lo que hacen es exportar 200, 3.000, 300.000 personas al exterior porque le manden remesas para ellos seguir alimentando su vida y su boato de haitianos distinguidos formados en Francia. En el mes que viene, en Marrakech, se va a celebrar una cumbre en la cual se asumirá formalmente el Pacto por la Migración. Ahí se contemplan medidas como que la detención sería un último recurso, la detención de los migrantes. La pregunta que yo le formulo es si República Dominicana debería realmente asumir esos compromisos, aunque el convenio, el acuerdo, el pacto es no vinculante, pero será un importante punto de referencia. Una vez el presidente Balaguer llamó al vicepresidente Goico Morales para que representara el país en Naciones Unidas en septiembre, como todos los años. Y él, al buen amigo Goico Morales, ya ido, se le olvidó preguntarle de qué se debía versar el discurso. Y le dijo a Andrés Hermida, que es jefe de protocolo de Palacio, que él quería volver a ver al presidente siquiera 2 minutos. Y el presidente con mucho agrado lo recibió. Dijo: doctor, dice, mire, presidente, usted me ha puesto sobre mis hombros una responsabilidad demasiado grande de representar a la nación que amamos ante Naciones Unidas para pronunciar un discurso. Y yo, confundido ante tal noble y honroso señalamiento, le vengo a preguntar sobre qué debe versar ese discurso, presidente. Y me dijo: diga cualquier cosa, que usted sabe que eso es una perdedera de tiempo. Quiere decir que eso de Marrakech, esa es la misma perdedera de tiempo. La única solución que me dicen esos haitianos en estos días conversando conmigo fue la siguiente. Dice: mira, nosotros no podemos decirlo públicamente, pero la única solución que hay es esa, porque la comunidad internacional siempre vive pensando en la solución del problema haitiano en la República Dominicana. El día que ese muro exista, ya no va a haber ninguna excusa para saber que esa nación que Francia condenó a ser un Estado fallido debe tener oportunidad de realizarse. Y como no es capaz Francia, porque la comunidad internacional no se lo exige, ni nosotros tenemos un gobierno ilustrado que lo plantee, no los 92.000 kilómetros que tiene en la Guayana Francesa, Francia, debiera partirlo por la mitad y dejarle esa mitad a los 250.000 habitantes que tiene, para darle la oportunidad a ese pueblo haitiano, a quien esclavizaron, a quien expoliaron, para que ellos puedan realizarse en una nación. No a costa nuestra, porque ellos destruyeron ya su nación. Lo que hace falta es que la comunidad internacional sepa que nosotros tenemos derecho a realizarnos como un Estado y que ese lastre no nos permite avanzar. Quiere decir que es un imperativo que la clase política dominicana haga un alto en el camino, y en este momento creo que este programa podría ser un escenario maravilloso por lo visto que es y por lo respetable, para que la clase política dominicana viniera a discutir eso acá, porque hasta que el problema del muro no se resuelva,
esta nación no tiene posibilidades. Don Leopoldo, vamos a asumir que el muro se apruebe, pero mientras tanto, ¿por qué no vamos devolviendo los que están ilegales acá? Sí, lo que ocurre... Como que no hay voluntad. ¿Qué pasa? Es lo siguiente, el gobierno nacional es un gobierno de muchachos que fueron izquierdistas como yo, que entendían que eso de frontera es una decisión inhumana, que la clase humana somos todos igual y que no hay naciones sino separaciones que la burguesía ha hecho, una cuestión errática. Y entonces pues no toman decisión porque ellos no han sido exiliados como yo, no saben el valor que tiene una nación, de ser de una nación respetable y una nación progresista, que no puede ser porque los gobiernos lo que viven es religiéndose permanentemente, como estamos viendo en América Latina. Lo de izquierdista es una exageración. Ajá. Es una exageración. Bueno, pero tú sabes yo que conozco izquierdistas que tienen ese concepto de que las fronteras no son un valladar levantado por las burguesías. Mira, ¿Qué es lo que es la frontera, según lo nosotros? La huella o la cicatriz de las naciones, ¿no? No, lo de Hipólito. Ah, El párate ahí. El párate ahí de la dominicanidad. Sí. No, ahí comienza. Ya está claro lo de la frontera. Déjeme preguntarle algo. El Partido Reformista, atomizado, ¿tú crees que va a volver a tener su condición de bisagra o ya eso se acabó? yo creo que eso de ponerse uno a adivinar y esas cosas sin ser naivero es difícil. Yo no tengo bola de cristal para esas Bola cosas. de cutú. ¿Pero que tú crees? Sí, pero yo Son creo... 55 años haciendo Yo política. creo que es muy difícil. Ese partido comenzó conmigo un 14 de julio del 63 en Nueva York. Entonces, cuando yo ¿cómo le se dije, llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, era Partido reformista. Reformista. Lo otro es un invento de la gente que dije que hubo un partido que se llamó, que hubo una alianza. Todo eso es mentira. Eso había un grupito ahí que decía que eso existía. Yo me encontré que ese grupo había puesto un letrero detrás del cementerio de la Máximo Gómez que decía que vuelva Elito Balaguer. Esa era la publicidad que hacían. Es decir, mamachela y cosas de eso. Eso no tiene ninguna significación. El Partido Reformista surgió en el momento en que yo le digo a Balaguer, cuando voy a Nueva York, llamado por Nicolás Silva y Lucy, que él no quiere formar ningún partido. Y me dice él, un 12 de julio del 63, me dice, calculo que usted viene a hablarme de la formación de un partido político. Quiero decirle lo mismo que le dije a los esposos Silva y le dije al licenciado Augusto Lora la semana pasada. Yo soy un hombre muy comprometido con el pasado y soy un hombre que a mi edad no puede hacer el ridículo. Hay personalidades más importantes que yo. Ok, es inevitable, ya es imposible que usted haga especulación. Es muy difícil. Balaguer pensaba que lo de Haití era inevitable tarde o temprano. ¿Usted cree que es inevitable? Bueno, inevitable, la única indivisible. Yo creo que eso es imposible, porque los dominicanos tenemos una nación y los dominicanos tenemos en el pasado histórico enfrentamiento con imperios. ¿Y la comunidad internacional qué usted va a hacer con ella? No, eso no sirve para nada. No sirve para nada. Nosotros tenemos que pensar en la solución del problema como dominicanos. Lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos con los centroamericanos es como para que nosotros, con un gobierno ilustrado, que no sea un gobierno de activistas políticos, sino de estadistas, piensen que esta nación se fundó para la eternidad, no para que termine cualquier día de esto en un sofocón ahí en la frontera. Pero da la impresión que tenemos, cada día nos inyectamos, cada año, una vacuna para no ver el problema que se nos avecina. Pero los gobernantes no son eternos. Eso pasa. Y cualquier grupo político, a pesar de que desafortunadamente el problema nuestro con Haití tiene mucho que ver con el liderazgo de Peña Gómez, mi buen amigo. Duraron 25 años sin poder hablar de ese tema porque podía entenderse que era un ataque al líder. Y otra parte ahora aparece un candidato, excelente persona, que es Luis Abinader, que su condición de hijo de inmigrante parece que le quita un poco de fuerza como para él
asumir una actitud. ¿Por qué plantear la frontal. clase política cuando eso es un problema casi supraeconómico? Es que no, que eso está por encima de todo, porque la nacionalidad y la soberanía es única, sin eso no somos nada. Ah, pero eso simplemente lo tenemos como Hablaba- una pelotita de ping-pong ahora. Hablaba ayer con el general Luigi Rodríguez Martínez, que es un oficial muy preparado, retirado, pero de grandes brillos, y él me decía, no tenemos a la juventud orientada sobre el tema de la nacionalidad. Necesitamos, yo hice el esfuerzo en el gobierno del presidente Mejía de hacer el servicio militar voluntario. Nosotros necesitamos hacerlo comunitario para que tengamos a ese millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, Los ninis le llaman ahora. que se dediquen, que conozcan cuál es la situación de la nación nuestra, porque ellos son la reserva moral del país, como para, en un momento de crisis como este, enfrentarlo y resolverlo. Yo creo que sí, que hay grandes posibilidades y que en cualquier momento lo único que hace falta es un poco de voluntad política, que el gobierno sepa que esta nación no es viable sin eso, y que el presidente que sea capaz de tomar la bandera de la soberanía en vigor, con verticalidad, se va a quedar para siempre en el corazón de los dominicanos agradecidos. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar alianzas y no vivir pensando en chinos y en cosas por el estilo. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad como país, buscando como los jóvenes nuestros en China y en Rusia la solución de los problemas. Nosotros lo que somos es americanos, que hablamos español pero somos americanos. Que ese proyecto bolivariano, que es de Washington y que es de Duarte, de esa gran nación americana, con todas las posibilidades del mundo, en este momento en que los norteamericanos están en crisis como imperio, nosotros tenemos muchas cosas que perder ahí y muy poco que ganar. Y en vez de andar con esas tonterías de buscar en otros espacios distantes, en gente que no nos ha dado nunca, ni les interesamos, buscar soluciones que no existen. Mire, yo le confieso que me quito el sombrero, que no tengo ninguna, digamos, intuición sobre lo que es el problema. Carolina. Usted acaba de decir, somos americanos, pero simplemente esos americanos, cuando hubo el terremoto, fueron los que se quedaron con todas las ayudas internacionales que hoy no están ocasionando el problema a nosotros, de que como allá se acabó todo, porque nadie ha querido construir nada y todo se lo robaron, República Dominicana es quien está cargando con esa, Lo que nos falta es esa cruz a Lo que nos cuesta. falta es un gobierno con sentido de nacionalidad. Lo que nos falta es un gobierno ilustrado para entender que no hay ninguna razón para tratar de lado a los norteamericanos. Ellos son nuestros socios estratégicos por excelencia. Lo que hace falta es tener suficiente amor por la nación y suficiente ilustración para entender que lo que nos conviene a nosotros los dominicanos está cerca de nosotros, no distante, y que ese país fallido que somos, con este conglomerado de corruptos que nos gobiernan, tiene que dar un paro un día a eso, porque nos roban la ilusión y nos roban todas las posibilidades, y tenemos que andar buscando en otra parte lo que podemos perfectamente bien resolver aquí. Así es, nos han robado hasta la Bien. capacidad de asombro.